Lucía, muchas gracias por venir al estudio hoy día. No, gracias a ti por la invitación. Lucía, los delitos por narcotráfico han aumentado sostenidamente en los últimos años. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Mira, Chile es un país que tiene todo el proceso. Por un lado, tienes cada vez más gente que consume drogas de forma problemática y de forma no problemática, o sea, de forma como más corriente. Eso genera una industria, que es la industria de las drogas. A más demanda, siempre va a haber más oferta. Y por otro lado, tú tienes que los países vecinos, que son productores de drogas, ¿cierto? También encuentran en Chile un mercado que es un mercado atractivo por tres cosas. Lo primero, que hay esta demanda. Lo segundo, que como era un país que no era un país considerado peligroso, los embarques que salen de Chile para otros lados del país, del mundo, son menos revisados. Y lo tercero, que han sabido, sin lugar a dudas, encontrar espacios donde pueden penetrar en términos de corrupción o de probablemente no participación de las instituciones estatales. Tú has mencionado varios puntos. Quería partir con el tema de los consumidores. No se ha abordado el tema desde el consumidor que alimenta finalmente este mercado. Ha faltado también poner el foco en eso, que muchas veces los consumidores además son de sectores más acomodados, no necesariamente son de los territorios donde están las tomas y donde ocurre la violencia. Sí, en realidad lo que nos pasa, y es algo que se viene haciendo ya en otros países más desarrollados, que el tema de las drogas tiene que ser un tema de salud pública. Y el tema del narcotráfico tiene que ser un tema de seguridad. Y nosotros tenemos los dos metidos en temas de seguridad. Y eso es un error, porque al final del día, efectivamente, algo lleva a que un número importante de la población consuma drogas legales, como el alcohol, por ejemplo, o las pastillas. Pero también mucha de esa gente empieza a consumir drogas ilegales. Y la única forma de hacerlos salir de eso no es meterlos presos, ¿cierto? Entonces ahí tú tienes un enmarañado que tenemos que sacar. Y por otro lado, efectivamente, con el tema del narcotráfico, que es una industria, lo que tenemos que entenderla es como eso, no como grandes organizaciones que lo que están buscando es solamente vender drogas, sino también dónde está la plata de la droga, cuáles son las vinculaciones con otras organizaciones criminales. Y ha faltado abordarlo desde ese punto de vista, en el fondo seguir la ruta del dinero, ir a los peces gordos finalmente, que son o cómo se lava el dinero también. De todas maneras, si tú miras el negocio de la droga en Chile, es un negocio millonario en dólares, no es millonario en pesos. ¿Cuánto mueve más o menos la droga hoy día? Debe mover mucho, 100 millones de dólares, 200 mil, cualquier número va a ser, va a ser probablemente corto por el tamaño del mercado. Y cuando tú vas al sistema carcelario, no hay nadie que tenga millones, ni siquiera de pesos. Entonces ahí hay una brecha que lo que te demuestra es que estamos todavía en el eslabón más chico. Claro. ¿Por qué estamos en el eslabón más débil? ¿Por qué nos hemos enfocado en el microtráfico? ¿Qué ha pasado ahí? Es la forma probablemente más fácil del sistema para resolver problemas. Cuando tú dices, ¿cuál es la meta de la policía? Detener. ¿Da lo mismo detener a un dueño del capital que a un vendedor en la esquina? No, no da lo mismo, pero al final del día como indicador sí. Es como efectista finalmente. Es como efectista. Entonces tú tienes mucho centrado en los eslabones más pequeños sin darnos cuenta que en muchos territorios en Chile, como tú mencionabas, esos eslabones más de abajo están abiertos a que siempre haya recambios. Tú tomas a un muchacho preso por vender en la esquina y aparecerán 2 o 3 que quieren vender. Entonces ahí es donde tiene que entrar la política pública de mirar bien el tema del lavado de activos, las vinculaciones nacionales e internacionales y sin duda la corrupción política y la corrupción institucional. Y en la experiencia internacional, ¿cuál sería, por ejemplo, un buen caso a seguir, un buen ejemplo para poder mirar nosotros como Chile y decir, sigamos esta línea? Sí, es difícil porque todos los países tienen algunas complejidades. Portugal tiene un caso muy interesante de entender que los problemas del consumo problemático son de salud. En Estados Unidos, que es un país gigante, tiene algunas áreas como en San Francisco, en California, donde hay programas de rehabilitación. Los europeos tienen programas que lo que hacen es fijarse en los adictos problemáticos. Y para perseguir a la industria, yo creo que nadie mejor que los italianos, que entendieron que esto es una mafia. Y al entenderla como mafia, como después sucede con la Cosa Nostra en Estados Unidos, lo que hacen es identificar la industria. Claro. Porque mucho de ese dinero negro termina en grandes edificios en la zona oriente de Santiago, termina en muchas inversiones que terminan lavando el dinero. Sí, y también, bueno, tú mencionabas el tema de los puertos, que finalmente hemos visto también muchos decomisos en Europa, por ejemplo, de embarques que venían desde puertos en Chile. Chile parece que está subiendo cada vez más como país que exporta en el fondo estos embarques donde llega la droga a otras latitudes.
¿Ha faltado fronteras? ¿Necesitamos más cambios regulatorios para meternos Sí. más en las aduanas, en las fronteras, en los puertos? Mira, por mucho tiempo nos quedamos convencidos de que acá la droga entraba caminando por las fronteras porosas de Bolivia y Perú, principalmente, y la marihuana desde Paraguay. Entonces, con esa sensación, lo que hicimos fue fortalecer las fronteras más bien terrestres. Pero el 80% de la droga del mundo se mueve en barco, y Chile no puede ser una excepción. Entonces, hace rato que venimos diciendo que es necesario fortalecer las capacidades de trabajo en el mar. Y no solamente en los grandes puertos, sino en los puertos medianos también. Es imposible revisar todos los containers del mundo mundial, es imposible. Pero si uno hace buena inteligencia y ve cuáles son las empresas que importan y exportan, las empresas que se crean y desaparecen, los dueños de ese tipo de negocio, entonces uno podría tener una capacidad mayor. Y ahí efectivamente hay que tener una política pública mucho más eficiente. Hoy día no la hay. ¿Y eso sería una modificación de las policías, de inteligencia? ¿Quién tendría que meterse para que efectivamente se dé esta fiscalización mucho más acuciosa dentro de los puertos y las fronteras? En el tema marítimo existe una agencia que se llama Directemar, digamos que es la encargada de esta búsqueda o este control a nivel marítimo. Y ahí hay que fortalecer mucho más sus capacidades. Necesitamos mucho más inteligencia de lavado para justamente mirar, porque nadie naturalmente sube un container y lo manda a Chile, sino que son empresas ya. Y por ende tú necesitas la Fiscalía Nacional Económica con mucho más fuerza, necesitas una vinculación probablemente con las policías que hacen seguimiento, necesitas más inteligencia. Al final del día nos hemos acostumbrado a lo más sencillo, y lo más complejo es lo que te demuestran los italianos, lo que te muestra Estados Unidos, es hacer el seguimiento a la construcción de la industria. ¿Y cómo ves tú el panorama hoy día? ¿Ves, por ejemplo, las propuestas que se están lanzando para hacer frente al narcotráfico? ¿Estamos bien afectados? O sea, ¿vamos avanzando en la línea correcta o estamos perdidos completamente? No, en general damos como un paso adelante y dos atrás. Porque el tema del narcotráfico y en general el tema de las drogas es un problema que la ciudadanía siente mucho. Es tal vez uno de los problemas más importantes para la ciudadanía. Entonces la política se aprovecha en el mal sentido y muchas veces convierte el tema de la seguridad en un tema súper populista, de mano dura, de más castigos. No sé, ya lo escuchaba Salavín cuando decía que no iba a haber visitas conyugales en la cárcel y todo eso. Nada de eso sirve para nada, pero igual alientan un poco a la desesperación ciudadana. Yo lo que creo es que necesitamos ponernos las pilas sin duda, porque si no vamos a tener alcaldes que trabajen para el narco, vamos a tener concejales, vamos a tener situaciones mucho más complejas de uso de armas y violencia, y va a ser demasiado tarde. Ahora, ya estamos viendo algunos alcaldes donde, por lo menos el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, que recién fue procesado justamente porque se le encontraron vínculos con narcotraficantes. ¿Cuán extendido está esto? Más o menos, ¿cuál es tu percepción de cuán extendido puede estar esto, la narcopolítica, dentro de Chile? Sí, seguro que él no es el único caso, pero lo que también sabemos es que cuando el narcotráfico se instala en un territorio, siempre que se instala es porque alguna institución activa o pasivamente no participó en su labor. Chile no es un país que tiene, digamos, grandes territorios donde no existe el Estado. Al contrario, lo que hay es un Estado ambivalente. Y en muchos espacios de estos que Siper menciona, como los lugares donde está el narcotráfico más duro, estos casi 3 millones de ciudadanos que escuchan balaceras todos los días, no es que el Estado no está, el Estado está, pero para ir a agarrar unos narcos y llevárselo, pero para el día a día ya no está. Entonces ese rol ambivalente es también parte de una estrategia que al final del día puede convertirse en una estrategia de corrupción. Crimen organizado sin corrupción es muy difícil. Entonces ahí donde vemos que crecen estas organizaciones, tiene que haber algunos mecanismos aceitados con diversas instituciones que permiten, ¿cierto?, las patentes de alcoholes, que permiten un montón de otras cosas que están alrededor de la industria. Claro, también tú has planteado en tus columnas que esto tampoco se puede prevenir o se puede manejar o abordar solo desde Chile, que es un problema global. En el fondo, la droga viene de otros países, se manda a otros países y debería ser también un trabajo más mancomunado. ¿Cómo está aspectado eso? ¿Podemos trabajar así? ¿Hay algunas líneas ya tiradas para poder trabajar como continente, por ejemplo? Sí, bueno, celebramos hace no mucho el cumpleaños de la guerra contra las drogas, que no ha servido como política pública, que es tal vez la principal política pública desde Estados Unidos para todo el hemisferio, ¿no? Y creo que ese podría haber sido, si no fuera por el COVID, un buen espacio para intercambiar entre los países, porque todos los países latinoamericanos nos quedamos con
una parte muy importante de la violencia de este negocio. O sea, cuando hablamos del narcotráfico, casi entre el 80 y el 90% de la cocaína se produce entre Colombia y Perú y Bolivia. Y como el 90% se está consumiendo en Estados Unidos. Entonces acá tú tienes un negocio perfecto, ¿cierto? Y nosotros nos estamos quedando además con la mayoría de los homicidios, del uso de armas. Claro. Entonces necesitamos tener una respuesta conjunta. Yo creo que el COVID no nos ha permitido eso, pero tampoco nos ha permitido esta obsesión por la lucha contra las drogas, por tomar las macetas de marihuana y tomar a la gente detenida. Porque está esta otra mirada desde la salud pública, pero también desde una estrategia mucho más inteligente. Y ahí nos ha faltado visión de largo plazo y seguro un liderazgo regional, como en tantos otros temas, ¿no? Bueno, y tú mencionabas también el tema recién de la marihuana, y varios candidatos presidenciales están planteando legalizar la marihuana como una de las maneras de luchar contra el narcotráfico. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Sirve una medida de ese tipo? ¿Va bien encaminada? Mira, los estudios en Uruguay que legalizó el consumo de marihuana y en varios países, en varios estados de los Estados Unidos y también en Portugal, muestran que existe como un cordón de gente que es consumidora de marihuana, que por eso no entra en el mundo de la ilegalidad y ayuda mucho a legalizarlo. Pero el principal eje para mí es que tú le sacas a la policía y al Ministerio Público y a todo el aparato de justicia criminal miles de horas, hombre y mujer, de trabajo, y puedes concentrarla en estas otras tareas, que es la tarea de mirar la industria, de perseguir a los peces gordos, ¿cierto?, de desbaratar las organizaciones criminales totales. Entonces, con una muy buena estrategia, porque la marihuana es dañina, pero es mucho más dañina para los menores de 18 años, como cualquier cosa que uno consume de forma abusiva. Entonces, con una muy buena estrategia de educación, uno puede liberalizar el consumo y efectivamente concentrarse en el grueso del problema. Claro, algunos mencionan que de todas maneras no ayuda a combatir la violencia y que estas bandas que hoy día negocian con marihuana en el fondo también negocian con un montón de otras drogas. O sea, no terminas con el problema que es lo más grave, que es la violencia, que es los territorios tomados. Sí, bueno, eso es verdad, pero tú vas a tener, mientras tú tengas estados paralelos y tú tengas, digamos, organizaciones que viven de lo ilegal, hoy día son las drogas, pero después están las criptomonedas, después está el mundo de la trata de personas, el tráfico de migrantes, la minería ilegal. Cuando empiezas a mirar, el crimen organizado en América Latina es bien multifacético. La minería ilegal hoy día genera tanta plata como las drogas en Perú, por ejemplo. Es un negocio gigantesco. ¿Y son los que se roban los cables? ¿Cómo es? No, son los que tienen unos dragados gigantes en zonas donde sacan oro y están sacando kilos de oro, y por ejemplo algún de ese oro también podría estar pasando por Chile. Entonces, tú necesitas como Estado estar adelante del desarrollo del mundo criminal y no venir detrás. Y lo que nos pasa generalmente es que estamos atrás. Entonces vamos resolviendo lo que ya va quedando, mientras el mundo criminal lamentablemente termina sofisticándose más. Mucho más reactivo y poco preventivo. Bueno, Lucía, te agradezco mucho tu visión sobre este tema tan importante, que ojalá podamos encaminarnos bien para ir resolviéndolo como sociedad. Bueno, muchas gracias a ti.